Bienvenidos, me llamo Roberto Breker, evangelista misionero al mundo hispano, y tengo un mensaje muy importante hoy. Quiero hablar de algo muy profundo, amén. A veces me gusta dar un poco de leche, pero hoy vamos a hablar de mucha vianda, amén. La Biblia dice que debemos madurarnos como cristianos y no solo tomar la leche de la palabra, pero a veces, si estamos maduros, podemos devorar la vianda, las cosas profundas de la palabra de Dios. Y lo que quiero hacer hoy es enseñarle algo muy importante para que puedas entender. Porque hay muchos en el mundo de hoy que no entienden. Hay muchos que dicen que son cristianos que están muy engañados y que no han estudiado bien la palabra de Dios. Y por esto quiero presentar el mensaje hoy con el propósito de ayudarle a entender la Biblia. La semana pasada he predicado un mensaje bajo el título ¿Cómo entender la Biblia? Te recomiendo ver este video primero antes de ver lo que voy a enseñar hoy. Ambos sermones están importantes y necesitas el base de esto primero antes que estudiamos lo que voy a enseñar hoy. Entonces sí, te recomiendo ver este video primero, cómo entender la palabra de Dios. Y lo que voy a presentar hoy va con lo que enseñé la semana pasada, y quiero que entiendas bien la palabra de Dios. Y entonces lo que voy a enseñar hoy será algo que te ayudará en aprender y entender más la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día, muchas sectas entre el cristiandad o el cristianismo, y muchos están equivocados con doctrinas falsas. Me envió un correo hace poco una muchacha diciendo, ¿y por qué hay tantos que dicen que son cristianos? ¿Por qué hay tantas denominaciones y cada uno enseña otra cosa? Buena pregunta. Es porque ellos no entienden, no estudian bien la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, por favor busque el libro de Segundo de Timoteo. Y quiero que busques Segundo de Timoteo 2:15. La Biblia nos enseña que nosotros debemos estudiar. Por esto leímos en Segundo de Tesalonicenses 2:15 un mandamiento de Dios, lo cual dice: estudia con diligencia, dice, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pocos que dicen que son cristianos hoy en día, pocos estudian, no quieren estudiar. Quieren seguir las tradiciones de su denominación o las enseñanzas de un hombre, pero no quieren estudiar por ellos mismos para ver lo que dice la palabra. Por esto algún día serán avergonzados, porque ellos no trazan bien la palabra de verdad. Lo que hacen es trazan mal la palabra de verdad. En inglés dice dividir bien o hacer buenas divisiones. Y lo que voy a enseñarle primero, voy a comenzar con esto. Si miramos la Biblia, miramos el Nuevo Testamento y miramos el Antiguo Testamento. Hay una división básica en la Biblia. Y esta división es la muerte de Cristo. La Biblia dice que con la muerte del testador empieza el Testamento Nuevo. En Hebreos dice, capítulo 9. Entonces Cristo murió. Al morir el Señor Jesucristo, esto comenzó el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empezó con la sangre de Moisés echado en Aarón, los sacerdotes, los instrumentos en el tabernáculo. Había el Antiguo Testamento, pero ya no hay el Antiguo Testamento, ya estamos bajo el Nuevo Testamento. Y muchos están equivocados porque no tienen idea cómo trazar bien la palabra de Dios. También, estudiando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hay 3 libros muy confusos, podemos decir. Son libros de transición. Y casi cada una de las sectas falsas
sacan sus doctrinas falsas de estos 3 libros porque no entienden estos libros. Hay 3 libros de transición, es decir, libros de cambio. El primero es el libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro de cambio. Cambia el libro de Mateo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es muy difícil sacar nuestra doctrina del libro de Mateo cuando la mayoría del libro de Mateo fue escrito aquí. Mateo fue escrito en el Nuevo Testamento, y si abre la Biblia, ahí está Mateo en el Nuevo Testamento. Pero si el Testamento no empieza hasta que muere Cristo, entonces el libro de Mateo, todo lo que está escrito, la mayoría de Mateo habla de cosas que pasó en el Antiguo Testamento. Porque no muere Cristo hasta Mateo, ¿cómo era? 27 o algo así. Entonces, mucho que está escrito en el libro de Mateo todavía está escrito de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Mateo es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. También tenemos otro libro muy confundido, o confuso, ¿cómo es la palabra? Que nos puede confundir si no podemos entender. Es el libro de Actos. El libro de Actos o Hechos, otros dicen Hechos, pero la Biblia más antigua dice Actos. El libro de Actos es un libro que es una transición de Israel a la iglesia. Y esto es algo que debes entender, si no vas a estar confundido y avergonzado. El último es el libro de Hebreos. Bueno, con un nombre como Hebreos, nosotros debemos entender, está escrito a los hebreos. ¿Quiénes son hebreos? Los judíos. Hebreos es un libro de transición de la iglesia a Israel. O podemos decir, de la iglesia a judíos. Si entendemos esto, ya podemos entender la Biblia. Pero muchos no entienden que estos libros son libros un poco difícil de entender, porque son libros de transición. Ahora, quiero contarle algo interesante. La Biblia fue escrita en un orden premilenial. Es decir, cuando ellos pusieron los libros en la Biblia, los libros en el Nuevo Testamento están en orden cronológicamente de lo que pasó y lo que ha de pasar. ¿Cómo? ¿Cómo me explicas esto? Ok, vamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan se llaman evangelios, pero hablan de las cosas que pasaron en la vida de Jesús antes que murió. Entonces la mayoría de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la mayoría de estos libros, hasta que murió Cristo, hablan de las cosas del Antiguo Testamento. ¿Qué sigue? El libro de Actos o Hechos. Otros dicen Hechos. Bueno, Hechos es un libro de transición. En el libro de Actos o Hechos miramos el cambio de comenzando Dios con Israel a cambiando a trabajar con los gentiles. Entonces el libro de Actos es de judíos a gentiles. Algo muy importante. Si no entiendes esto, vas a tener problemas. Después vienen los libros de Romanos a Filemón. Libros de Pablo. Escrito de Pablo. Después viene el libro de Hebreos. ¿Sabes qué? Muchos cristianos dicen, es muy difícil el libro de Hebreos. Me han contado otros pastores. Yo no pienso que escribió Pablo Hebreos porque dice ahí muchas cosas en contra de sus otras palabras. Pues allí en Hebreos dice que uno puede perder la salvación. ¿O qué tal? Se llama Hebreos. Está hablando a la iglesia de la expiación de sangre, pero también puede aplicar Hebreos en el futuro, en la tribulación. Y yo pienso que muchos en la tribulación, los hebreos, cuando sale al rapto la iglesia, muchos judíos van a decir, hay un libro de Hebreos, vamos a leer. Habla de Cristo. Viene después el libro de Jacobo o Santiago.
¿A quién está escrito Jacobo? Pues el libro de Jacobo dice, a los tribus esparcidos de Israel. Jacobo menciona muchas cosas interesantes que corresponden a la tribulación. Entonces viene primero, segundo de Pedro, primero, segundo, tercero de Juan. Y después tenemos el libro de Revelación. Y qué interesante, Revelación empieza hablando de iglesias y termina aquí. Entonces, más o menos, los libros en el Nuevo Testamento están en orden de lo que va a pasar y lo que ha pasado. Y aquí, primero, segundo de Pedro, sí, muchas cosas que podemos aplicar a nosotros hoy en día. Si uno sufre como un cristiano, pues somos cristianos. Pero también está diciendo al primer versículo a los extranjeros que anden en tales lugares. Hay cosas muy judío en primero y segundo de Pedro. Primero, segundo, tercero de Juan, pues hay cosas así que muchos cristianos dicen, pues yo no sé qué hacer con primero de Juan, hay cosas ahí que no entienden, dicen. ¿Por qué? Porque habla de cosas que podemos hacer aplicación hoy, pero también puede aplicar allá. Entonces, estudiando la Biblia, nosotros debemos entender a quién está escrito. No sé si tienes usted donde vives un mall. En Honduras había un mall. Aquí en los Estados Unidos tenemos el mall. Mall, en inglés mall, en verdad es mal, muy malo. Pero mall, dicen en español, es el lugar, es un centro, ¿verdad? Donde tienen cosas bonitas y de alto precio, ¿verdad? Y si tú vas al mall, ahí entrando al mall, usualmente ahí está un mapa. Y ahí están todas las tiendas y ahí dice, estás aquí. Y tú puedes ver dónde estoy en este edificio y dónde voy. Entonces dice, estás aquí. O bueno, cuando leímos la Biblia, nosotros debemos saber dónde estamos. Tenemos una secta falsa que se llama los los séptimo días adventistas. Ellos piensan que todavía están bajo la ley. Perdón. No, lo siento. Esto es otro lugar. Estamos nosotros aquí. Según la palabra de Dios, estamos nosotros bajo el apóstol Pablo. Y Romanos 11:13 dice que Pablo es nuestro apóstol. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Pero los séptimo día adventistas quieren estar ahí. Tengo que tomar la Biblia como mi mapa. ¿Y dónde dice estás aquí? Pues Romanos 11:13 dice bajo el ministerio de Pablo. Aquí estoy. Miro a la iglesia de Cristo. ¿Qué dice la iglesia de Cristo? Tú tienes que bautizarse en agua para ser salvo. ¿Dónde están ellos? Aquí. Actos o Hechos 2:38. Pero aquí habla un poco diferente Pablo. Los católicos, ¿qué dicen? Pues nosotros estamos aquí bajo el ministerio de Pedro. Perdón, pero están equivocados. Peter, en inglés, perdón. Están equivocados. No sé por qué, pero los católicos no quieren a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es nuestro apóstol. Estamos bajo el ministerio de él, según la palabra de Dios. Están equivocados los católicos. Los pentecostés, los carismáticos, ¿qué dicen? Pues aquí estamos en Actos en Pentecostés. ¿Hay solo en capítulo 2 leas? Hay mucho más del libro de Actos o Hechos. ¿Por qué quieres quedar aquí? Cuando nosotros no estamos ahí, según la mapa o el perfil de la Biblia, enseña a nosotros que estamos nosotros aquí, bajo el ministerio de Pablo. Mire cómo están equivocados muchos porque no trazan bien la palabra de Dios, no entienden. Ahora, yo quiero enfocar en el libro de Actos hoy. Hay que acordar que es un libro de transición. Y yo voy a enseñarle mucho de la transición, del cambio que pasó en el libro de Actos y cómo podemos saber que ya no estamos bajo esta parte, ya estamos aquí bajo el ministerio de Pablo.
El pastor antiguo mío dijo, ya está muerto, pero mi profesor de la Biblia y mi pastor antiguo dijo, muchos que dicen que son cristianos cortan su cabeza cuando lean el libro de Actos o Hechos. Ellos cuelgan, ahí podemos decir. Ellos hacen así cuando leen el libro de Actos porque no entienden. Porque mucho pasa en el libro de Actos. Es un libro muy confuso, es la palabra. Puedes quedar tú muy confundido cuando lees el libro de Actos porque habla de muchas cosas y no podemos entender cómo pasó esto. Y lo que voy a enseñar hoy del libro de Actos, también voy al libro de Juan a comenzar. Yo voy a enseñarles 7 maneras en que alguien recibió el Espíritu Santo después que murió el Señor Jesucristo. 7 maneras en que alguien recibió el Espíritu Santo. Ahora, quiero decir primeramente, porque es muy importante, solamente hoy hay una manera de recibir el Espíritu Santo. Pero sin embargo, habían 7 diferentes maneras o ocasiones en que alguien recibió el Espíritu Santo, en maneras diferentes. Y el problema con los cristianos de hoy, no estudian, no trazan bien la palabra de Dios. Ellos piensan que la Biblia es como un buffet. ¿Sabe qué es un buffet, verdad? Es un restaurante donde tienen mucha comida. Y tú puedes decir, oh, quiero un poco de esto, un poco de esto. Poco de esto quiero, voy a tomar un poquito de esto y así agarra todo y ahí está su cena. Así es como leen la Biblia muchos que dicen que son cristianos. Ok, un poco de la ley queremos poner como nuestra doctrina y un poco de esto, dame un poquito de esto y agarro un poco del milenio y un poquito de esto y ya está nuestra doctrina y ya estamos una religión. Así es como debemos acercarnos nosotros a la Biblia, tomar lo que queremos y hacer la doctrina de eso. ¿O no es mejor leerlo todo y entender, la Biblia enseña que aquí estamos y que la doctrina para nosotros viene bajo de este ministerio, porque este es el tiempo en que vivimos. No estamos allá, ni acá, ya estamos aquí y esto es lo que Dios dijo a nosotros hoy. Esto es mejor. Entonces yo no quiero confundir a usted hoy. Quiero aclarar a usted las enseñanzas de la Biblia. He hablado con otro pastor y yo hablé un poco de esto. Mire, ¿sabía usted que hay 7 diferentes maneras en que recibieron gente el Espíritu Santo? Y el pastor dijo, nunca debe mencionar esto porque van a estar confundidos la gente. Bueno, mi propósito no es dar confusión. Dios no es el autor de confusión, ¿verdad? Lo que quiero hacer es presentarle a todo esto y decirte, ahora solamente hay una manera de recibir el Espíritu Santo. No hay 6 otras maneras y tú puedes escoger cuál quieres. Por medio de enseñar esta enseñanza, estoy enseñando la transición del libro de Actos. Para que tú puedas ver, había un cambio y ya está terminado el cambio. Ya está la doctrina sana como Dios quería hoy en día bajo el ministerio de Pablo. Y yo pienso que evitará la confusión lo que voy a enseñar hoy. No quiero que estén confundidos. Quiero que estén conmigo, trazando bien la palabra de Dios, estudiando y no avergonzado. Debemos entonces comenzar en Juan 7:39. Juan 7:39, la Biblia dice, esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo. Está hablando Juan antes que Cristo resucitó. Oigan muy bien, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Al resucitar el Señor fue glorificado. Y solamente después de haber resucitado es cuando dio el Espíritu Santo a los creyentes. Antes de morir no dio el Espíritu Santo. Entonces lo que estamos leyendo aquí
antes que Cristo murió. Y dice otra vez, y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Porque vino el Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y Él sabía que cuando Él murió por los pecados del mundo, ahora Él pudiera salvarlos por medio de darlos el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué murió el Señor? El propósito del Señor que Él murió era para comenzar un cuerpo. Y el Espíritu Santo entra en nosotros mismos y somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo solo vino después que murió el Señor. Ahora algunos dicen, no, pero en el Antiguo Testamento pudieron recibir el Espíritu Santo. Ok, sí. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajó en alguien y salió. Y entró y salió. Y entró y salió. Y entró y salió. Podemos ver claramente a Saúl, el rey. Entró el Espíritu Santo en un día, salió el otro día. El otro día él tenía un espíritu inmundo. En el Antiguo Testamento nadie pudiera tener el Espíritu Santo y estar sellado con el Espíritu Santo. No era posible. Uno era cerca, aquel David, el rey David, él tenía el Espíritu Santo por mucho tiempo, pero él oró, no quitas de mí, oh mi Dios, tu Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo pudiera entrar en uno en el Antiguo Testamento, pero no pudiera quedar. Salió. En el Nuevo Testamento, cuando murió Cristo, pudieron ser sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo pudiera entrar y quedar por y para siempre. Es algo que recordamos esto, es muy importante. ¿Ok? Entonces Cristo murió, vamos a 1 Corintios 12. Cristo murió para formarse un cuerpo. Y el cuerpo es, todos los que aceptan al Señor son parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Habla mucho del Espíritu aquí, y mira lo que dice el versículo 12, porque de la manera que es uno el cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son el mismo cuerpo, así también es Cristo. 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Habían judíos que al principio Dios dio el Espíritu Santo. Y hoy en día Dios está dando el Espíritu Santo a gentiles, haciéndose un cuerpo de ambos judíos y gentiles. ¿Me entiendes? A un versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en ellos, por sí en el cuerpo, como Él quiso. Oiga muy bien, como Él quiso. Ahora, yo no sé por qué habían 7 maneras en que Dios dio a alguien al Espíritu Santo. Vamos a ver por medio de esta enseñanza que Dios dio en varias maneras el Espíritu Santo a algunos. Pero Dios hizo lo que Él quería, como Él quiso. Y lo que voy a enseñar aquí son 7 diferentes lugares en la Biblia en que alguien recibió el Espíritu Santo. Y cada uno recibió un poco diferente que los demás. Pero esto no es decir que hay 7 maneras de recibir el Espíritu Santo hoy. No. Solamente una manera de recibir el Espíritu Santo hoy. Y al fin de esta enseñanza voy a enseñarle la única manera hoy, bajo este ministerio, que podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Espero que sí. Empezamos pues en Juan 20:22. Muchas cosas tengo que decir, tengo que ir un poco rápido. Cansado estoy porque he predicado 2 veces en inglés hoy. Pero quiero que entiendas bien esta enseñanza para que no estáis engañados, que no estáis confundidos. Hay muchas falsas doctrinas en el mundo de hoy, muchas denominaciones, y cada uno enseña otra cosa. ¿Por qué? Porque no entienden bien lo que voy a enseñar hoy. Solamente hay una manera hoy de recibir el Espíritu Santo. Pero al principio de la iglesia habían diferentes maneras que recibieron.
Y lo que enseña esto es que hay una transición en el libro de Actos o Hechos. Primero es Dios o Jesús respiró. Y esto podemos mirar en Juan 20:22. Y aquí están los 11, o podemos decir los 12 apóstoles. ¿Cómo recibieron los 11 apóstoles? Le digo 11 porque murió Judas, pero también ellos escogieron otro, entonces habían 12. Pero en Juan 20:22, y cuando hubo dicho esto, está hablando de Jesucristo, versículo 21, entonces les dijo a Jesucristo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo había resucitado. Después de haber resucitado, venía el Señor Jesucristo, habló con sus apóstoles, sus discípulos, y versículo 22, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los judíos apóstoles, Dios sopló, Jesús sopló, yo puse respiró, pues está bien, ¿verdad? Pero voy a poner la palabra bíblica. Jesús sopló sobre ellos. Y cuando sopló Jesús, así hizo. Y dijo: recibid el Espíritu Santo. En este instante recibieron los 12 apóstoles el Espíritu Santo. Así es como recibimos hoy en día nosotros el Espíritu Santo. 1000 veces no, porque no está aquí Jesucristo. En ninguna otra parte de la Biblia nos enseña que un hombre debe hacer lo mismo, es decir, recibir el Espíritu Santo. No existe. Esto es como Jesús mismo hizo en su tiempo, y solo hizo a 11 o 12 personas. Pero esto no es como recibimos hoy en día. Ve cómo era diferente. Ahora, vamos a Actos o Hechos capítulo 2. Actos o Hechos 2. Poco más adelante miramos lo que se llamaba Pentecostés. Pentecostés era una fiesta de los judíos. Y hay una denominación hoy en día que se llama los Pentecostés. Y ellos quieren hablar: somos Pentecostés porque lo que pasó en esta fiesta pensamos que debe pasar a nosotros. Y ellos llaman a su denominación Pentecostés. Pero ¿son de verdad Pentecostés? Vamos a ver. Actos 2. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, habían todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente, vino un sonido del cielo como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde habían sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Oigan muy bien lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Oiga muy bien, yo pertenecía a la iglesia de los Pentecostés por 4 años antes que yo acepté al Señor. Ellos me dijeron que, bueno, en nuestra iglesia recibimos el Espíritu Santo igual como ellos recibieron en Pentecostés. Hablamos en lenguas y recibimos el Espíritu Santo. ¿Sabes qué hacen ellos? Mientan. Son mentirosos cuando predican esta doctrina, porque la Biblia no enseña así. La Biblia dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo te mostré de las Escrituras que ya recibieron el Espíritu Santo en aquel tiempo. Solo fueron llenados otra vez. Según la palabra de Dios, tú puedes tener el Espíritu Santo y ser más llenado. Pero siempre tienes adentro. Las doctrinas de los Pentecostés hoy en día son doctrinas falsas. También me enseñaron, mire, hablar en lenguas es hablar en una lengua que nadie sabe sino Dios. Entonces, hasta la Sunday, ahí sí hablan y dicen: nadie me entiende, solo Dios. ¿Así enseña la palabra de Dios? Pues claro que no. Seguimos leyendo. Mire lo que dice. Hablaron en otras lenguas, versículo 4. Sí, como moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruyendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían 12 apóstoles y antes no hablaban en este idioma, pero el milagro es que hablaban en un idioma que otro entendía. Así no enseñan los pentecostés. Los pentecostés están equivocados porque lenguas en la Biblia es un idioma escrita o un idioma que otro habla y entiende. Así fue el milagro predicando. Bueno, seguimos porque está. Versículo 7. Estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿y aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros, cada uno nuestra propia lengua en que somos nacidos? Y da la palabra de Dios en los versículos que siguen los idiomas que hablaron. Dice: partos y medos y elamitas y los moradores de Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma y judíos y proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dos mentiras podemos ver en la denominación de los pentecostés. Dicen ellos que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Mentira. Fueron llenos con el Espíritu Santo, pero recibieron aquí los apóstoles. Y número 2, hablaron en lenguas, es decir, que Dios usó su boca en una forma en que Dios habló de las maravillas de Dios y habían allí gente que escuchaban en su propia idioma. Lenguas entonces son idiomas que otros entienden. Pero la iglesia de los pentecostés hoy en día dicen: no entendemos lo que digamos. Pues no estás hablando en lenguas, estás hablando en el idioma de los bebés. Así estás haciendo. Son bebés, no son de verdad, no tienes doctrina santa. Bueno, seguimos. Número 2. Aquí podemos dar el número 2. En este mismo tiempo, Pentecostés, el bautismo de Pedro era el segundo. Actos o Hechos 2:38. Seguimos leyendo y yo quiero también mostrarte la otra mentira de los pentecostés. Dice que son pentecostés, pero ya equivocaron 2 veces. Porque nadie recibió el Espíritu Santo por hablar en lenguas. Ya tenían el Espíritu Santo. Solo fueron llenos con el Espíritu Santo. Número 2, idiomas hablaron, o ellos escucharon en su propio idioma lo que fue dicho. Y los pentecostés dicen: no, es un idioma que nadie entiende. Mentira. Y ahora, número 3, Pentecostés no es para los gentiles. Lo que vamos a leer ahora mismo muestra que todo lo que pasó en Pentecostés era judíos hablando a otros judíos. Mire lo que dice el contexto. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Versículo 22. Varones israelitas. Versículo 33. Así que, siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado estos que vosotros ahora veis y oís. Okay. Ellos recibieron el Espíritu Santo, la promesa, aquí, en Juan. Y dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. Está hablando a toda la casa de Israel. Entonces, ¿a quién está predicando Pedro? A judíos y ningún gentil. Versículo 37. Y cuando oyeron estas cosas, ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿por qué? Porque solo habían Pentecostés judíos. No habían gentiles.
Todo lo que pasó en aquel tiempo era judíos predicando a otros judíos. 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos y a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes son? Judíos. Judíos hablando con otros judíos. Bautismo de Pedro. Pedro dijo: si tú quieres recibir el Espíritu Santo, judíos, bautizarse en agua en el nombre de Jesús, y ya estás sellado o ya recibes el Espíritu Santo. Hoy en día, ¿es como recibimos el Espíritu Santo hoy? Claro que no. Mira el versículo 41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra, ¿quiénes fueron? Judíos. Fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día 3,000 almas. 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo en aquel día por medio de bautizarse en agua. Aquí voy a poner agua. Bueno, ¿recibimos nosotros hoy en día en la misma manera? ¿Recibimos nosotros hoy en día el Espíritu Santo cuando Jesús está enfrente de nosotros aquí en la tierra y hace así? No. Y es imposible porque no está aquí el Señor Jesucristo. ¿Recibimos nosotros hoy en día el bautismo de agua y al momento que estamos bautizados en agua recibimos el Espíritu Santo? Pues no. Esto fue algo que Dios dio de judíos para los judíos. Y vamos a ver más adelante, había otra manera en que recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve que muestra esto? Una transición, un cambio. Aquí el versículo dice que Dios dio el Espíritu como Él quiso. Quiso Dios dar el Espíritu en 7 diferentes maneras, como Él quería. Pero solamente una manera que recibimos hoy el Espíritu Santo. ¿Sabes qué esto significa? Significa que yo no necesito hablar en lenguas. Pero cuando yo estuve en esta iglesia de los Pentecostés, ellos me mintieron. Ellos me dijeron: tú tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Ajá. Entonces yo hice como ellos dijeron. Recibí el Espíritu Santo en ninguna manera. Porque ellos se equivocaron, no trazaron la palabra de Dios, no entendieron la Biblia. Ellos me enseñaban algo dado a judíos. Y yo no soy judío. Ellos no leen toda la Biblia, están equivocados. Bueno, vamos a Actos o Hechos capítulo 8. Mire lo que dice en Actos 8. Y empezando en versículo 14. Entonces cuando, 8:14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Ok? Pedro, aquel Pedro que él bautizó 3,000 y por el agua recibieron el Espíritu Santo. Dice, los cuales cuando descieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo? Fueron bautizados ellos y escucharon, pero no recibieron. Porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero aquí bautizó Pedro en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Porque estos no. ¿Ve que algo muy raro está pasando? Uno recibió en esta forma, otro en esta forma, otro en otra forma. ¿Por qué es así? Porque el libro de Actos es un libro muy, muy diferente y muy difícil de entender. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Alguien recibió el Espíritu Santo por medio de poner las manos encima. Olvidé poner encima. Hoy en día recibimos el Espíritu Santo así. No, porque en el contexto estos fueron judíos en Samaria. Y nosotros no somos judíos, entonces así no recibimos el Espíritu Santo. Y te voy a enseñar aún otro, ¿cuánto? 4 otras maneras que alguien recibió el Espíritu Santo. Oigan muy bien lo que estoy enseñando. No quiero hacer confusión, ¿verdad?
Pero quiero mostrarte que Dios dio en 7 diferentes maneras el Espíritu Santo a diferentes grupos. ¿Para qué? No sé. Yo no puedo entender por qué hace Dios lo que hace. Solo entiendo que cosas que son diferentes no son iguales. Solo leo las Escrituras y veo, fue dado en esta forma a otros. Pero vamos a entender al fin de esta enseñanza que nosotros recibimos bajo el ministerio de Pablo en esta forma. Y estamos sellados con el Espíritu Santo. Y que no debemos nosotros equivocarnos por medio de ir atrás a agarrar algo que fue escrito a otros y es algo, una experiencia pasó a otros que no son gentiles. Estos son judíos. ¿Me entiendes? Bueno, ellos recibieron por poner las manos encima. Número 4. Aquí viene uno que recibió el Espíritu Santo por creer. Pero él escuchó algo diferente. Y bautismo en agua después. ¿Ok? Este no recibió el Espíritu Santo por bautizar en agua como aquellos 3,000. Aquí leímos de uno que era un etíope. Y era un eunuco. Y leímos de él en Actos 8. Y empezando en el versículo 25. Y 26 habla de Felipe. Y Felipe dice, desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Felipe obedeció al Señor. Salió Felipe y encontró a un etíope, versículo 27. Empezó a juntarse a este carro, 29. No tengo tiempo a leer todo lastimosamente, pero él predicó a él de Cristo en las Escrituras. Mire lo que preguntó. Dice, versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Preguntó Felipe al eunuco. Y él dijo, 31, ¿y cómo podré si alguien no me guiara? Nosotros a veces necesitamos a hombres guiarnos para entender la palabra de Dios. El propósito del sermón de la semana pasada era ayudarle a entender la Biblia. El propósito de esta enseñanza es ayudarle a entender. Quiero guiarte en las doctrinas bíblicas, no en tradición, no en lo que enseña una denominación, no mis opiniones. Las opiniones son como estos, cada uno huele y cada uno tiene 2. ¿Verdad? Yo no quiero las opiniones, yo quiero qué dice la palabra de Dios. Miramos y estudiamos. Bueno, 36, siguiendo por el camino, vinieron a cierta agua y les dijo el eunuco, y aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, entre que él escuchó y fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. No recibió cuando fue bautizado. A Felipe no sopló sobre él. Tampoco puso sus manos sobre él. Entonces, ¿cómo recibió el Espíritu Santo? Por creer que Jesucristo era Dios. Ve que esto es muy diferente. ¿Y quién era él? Un gentil. Pero él era un gentil proselito. ¿Cómo se llama? Proselito. Uno que ha cambiado al judaísmo. Pero todavía era un gentil. Miramos el principio del cambio de judío a gentil. Bueno, después miramos a otro. Después miramos a gentiles que recibiendo solo por fe. Vamos entonces a Actos. Aquí olvidé poner Actos 8, 36 al 38. Aquí Actos 10, pues 44 pongamos. Actos 10. Ok, oiga muy bien lo que pasa en el libro de Actos. Capítulo 9 es la conversión de Saulo. Fue salvo Pablo en capítulo 9.
capítulo 10 y 11 es Pedro, el mismo Pedro que bautizó a 3,000 y ellos recibieron el Espíritu Santo por el agua. Este mismo Pedro salió bajo instrucción del Espíritu Santo, quien le había una visión de salir y predicar. Fue él a Cornelio. Vamos a Actos o Hechos 10, 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, cortador junto al mar, el cual había venido, te hablará. Aquí está Cornelio, versículo 31. Un hombre. Y Dios visitó a él y dice, busque a Pedro que venga. Y de Pedro escucharás o oirás lo que debes hacer. Y leímos esto. Voy a ir muy rápido. Vamos entonces hasta el versículo 21. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios antes había escogido, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos juntamente con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y dan testimonio a todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán remisión de pecados en su nombre. Oiga muy bien lo que dice. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Mientras que Pablo habló, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron lo que él dijo. Recibieron el Espíritu Santo por fe o por creer. Voy a poner ahí por creer mejor. Bueno, imagino que Pablo quería hablar y decir, ahora 2:38 de Actos. Y yo pienso que en su mente Pablo estaba diciendo, y al punto que dijo, porque él quería decir, y arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando él dijo, ¡pum!, fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo, Cornelio y su gente. Porque allí, mire lo que pase, lo que dice después, 45. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿pueden alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No fueron bautizados en agua para recibir el Espíritu Santo como aquellos. Recibieron el Espíritu Santo por fe, fueron bautizados después. Ve que tenemos diferentes maneras en que alguien recibió el Espíritu Santo. No es igual en cada caso. Bueno, número 6. No me queda tiempo. Necesito ir muy rápido. Quiero terminar, pero va mi voz, ¿verdad? Capítulo 13. Miramos a Pablo, quien Dios llama en versículo 1 hasta 4 de 13. Como misionero, y envía a Dios este hombre Pablo a predicar a los judíos. Anda predicando a judíos. En Actos 13, Pablo gana muchos gentiles al Señor. Y mire lo que dice en este versículo. Hablando, Pablo dice, ¿cuál es el versículo? Versículo 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por os es predicado remisión de pecados. Y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que creyere. Ya va él predicando a gentiles, y el apóstol Pablo predica a gentiles la justificación, solo por creer. Y recibieron por fe. Salvación por fe, por la gracia de Dios. No me queda tiempo leer todo el libro de Actos capítulo 15. Si tú tienes tiempo, vaya. Pero ¿qué dice Pablo aquí?
justificado por fe, no por las obras de la ley. Y en capítulo 15 dice, versículo 1, y ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que he hecho una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. ¿Ok? Mire, salieron ellos a Jerusalén. Pablo reunió con los apóstoles y preguntó a ellos, ¿cómo somos salvos? ¿Por la ley? ¿Por el bautismo en agua? ¿Por poner las manos? ¿Cómo es que somos salvos si recibimos el Espíritu Santo? Levantó Pedro y dice, Pedro hablando en versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Mire lo que está diciendo. Antes recibimos el Espíritu Santo, nosotros 12, Pedro incluido, cuando Dios nos sopló el Espíritu Santo. Pedro predicó a 3,000 y ellos recibieron por agua, por bautismo, el Espíritu Santo. Más adelante, habían otros que recibieron el Espíritu Santo por poner las manos. Felipe ganó uno y él recibió el Espíritu Santo por escuchar. Gentiles recibieron bajo Pedro por fe. Confesó aquí. Está andando Pedro predicando y gentiles por la gracia, por la fe recibieron. Y confesó Pedro, mire, 11. Antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos así como ellos. ¿Sabes qué miramos por todo esto? Una transición en el libro de Actos de judíos a gentiles. Cuando Dios comenzó la iglesia, comenzó con judíos, trabajó con los apóstoles primero, ellos recibieron cuando Dios sopló sobre ellos. Predicó Pedro a los apóstoles, hay que bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo, hicieron eso, 3,000 salvos. Habían otros más adelante que solo por poner las manos fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. Después miramos gentiles aceptando al Señor y recibiendo el Espíritu Santo, no por agua, no por poner las manos, solo por creer, solo por gracia. Pedro dijo, esto he visto, esto acepto. Y yo pienso que es por fe ahora y nada más que uno es salvo y recibe el Espíritu Santo. Sin duda hay un cambio, una transición en el libro de Actos. Ahora, porque hay otro. Hay uno más. Actos 19. Poner las manos. Otra vez. Pero ¿quién? ¿A quién puso las manos? Judíos. Actos 19. Lo que estamos mirando claramente por medio de esta enseñanza es que Dios tenía una manera en que Él trató con judíos y otra manera en que Dios trató con gentiles. Y mirando esto, el libro de Actos termina con Pablo. Comenzó con Pedro, pero termina con Pablo. Y nosotros hoy en día ya estamos bajo el ministerio de Pablo. Ya no estamos bajo este ministerio que más o menos era más para los judíos. Entonces, si esto es la verdad, debemos seguir a Pablo y lo que él dice en cómo recibimos el Espíritu Santo. Yo voy a terminar con esto. Pero primero quiero mostrarte algo muy raro que pasó en Actos 19. Porque la mayoría de Actos, después de capítulo 11 o 12, todo lo demás, todo es Pablo, 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 Pablo. Porque ya no estamos bajo estos, ya estamos bajo la predicación de Pablo. ¿Cómo es que Pablo dijo que recibimos el Espíritu Santo? Bueno, vamos a llegar a esto. Pero quería mencionar esto porque muchos de los pentecostés mencionan, mire, pero en Actos 19, mire, pusieron las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Y para quién?
Es la pregunta. Actos 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Habían algunos discípulos, y estos discípulos, casi no puedo hablar. Los discípulos son judíos. Y vamos a ver un poco más abajo. Eran discípulos de Juan. Y oiga lo que dice. Díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron: aún ni antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Están diciendo: ¿qué es el Espíritu Santo? Ni idea tenemos. Entonces les dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay judíos, muy bien, no gentiles, que solo fueron bautizados en el bautismo de Juan. No recibieron el Espíritu Santo porque no había muerto el Señor Jesús. Pablo dice: ok, vamos a bautizarte otra vez en el nombre del Señor. Este bautismo. Bautizó a ellos como Actos 2:38. ¿Funcionó? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. Porque mire lo que dice. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo estaba pensando: mire, Dios dio en diferentes maneras el Espíritu Santo. Vamos a ver, bueno, Dios no está aquí, Jesús no está para soplar. ¿Cuál era la primera cosa que hizo Dios? Bueno, bautizar en el nombre de Jesús. Entonces venga, ¡pum!, bautizado en el nombre de Jesús. Fueron bautizados 2 veces. Nada, no vino el Espíritu Santo. Bueno, dice Pablo, ahora porque son judíos, ¿ahora qué hago? Bueno, poner las manos encima y ya recibieron. Recibieron ellos en esta forma porque eran judíos. ¿Ve cómo esto es? Judíos aquí y judíos aquí. Pero estos son gentiles. Y lo que miramos por medio de leer la palabra de Dios, para no confundirnos, para entender bien, para trazar bien la palabra de Dios, lo que miramos es: en la iglesia, en el principio de Actos, un libro de transición, Dios tenía 3 diferentes maneras en que Dios dio a los judíos el Espíritu Santo. Pero la iglesia comenzó con judíos, con Pedro y los apóstoles, pero cambió o hacía una transición de judíos a gentiles, de Pedro a Pablo. Y muestra claramente la Biblia que ya no estamos nosotros bajo esto. Y que no recibimos nosotros el Espíritu Santo por bautizar en agua o poner las manos. Nosotros, gentiles, recibimos el Espíritu Santo solo por fe. Ahora, ¿cuál es la manera hoy de recibir el Espíritu Santo? Si no somos judíos, no podemos hacerlo en la forma que Dios mostró a los judíos. Yo no busco a nadie poner las manos sobre yo para recibir el Espíritu Santo. Yo no voy a bautizarme en agua pensando, cuando subo del agua, aquí entra el Espíritu Santo. Yo no. Yo sé que Pablo es que me enseña cómo recibir el Espíritu Santo. Y Pablo dice esto en Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, mire, creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados desde el momento de creer el evangelio. Como te dije, solamente hay una manera hoy en día para recibir el Espíritu Santo. Esto es por fe en el Evangelio. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 a 4.
Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cuando yo escucho este evangelio, al momento que por fe acepto a Cristo como mi Salvador y recibo por fe lo que Él ofrece, la vida eterna, la salvación, en este mismo momento estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo soy gentil. Y en este momento que recibo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Voy a leer lo demás. Efesios 1:13, mira Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Miren, mi alma ya pertenece a Cristo. Se llama la posesión comprada. Soy comprada por la sangre de Cristo. Mi alma ahora pertenece a Él. Él lo compró por su sangre. Cuando yo confío en Él, ya estoy salvo y el Espíritu Santo mora adentro de mí en este mismo instante. ¿Y sabes qué dice Efesios 4:30? 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día de mi cuerpo, cuando el cuerpo está glorificado al rapto. Ahorita mi alma está salvo. No puedo perder la salvación porque sellado es el Espíritu Santo adentro de mí. Pero vivo en un cuerpo mal, un cuerpo de pecado. Cuando el cuerpo está glorificado, está sellado mi alma hasta este día. ¿Y sabes qué? Aún más. Jesús dijo en Juan que tengo el Consolador, el Espíritu Santo, que mora en mí para siempre. Ahora, con esto dicho, aquí es la pregunta, ¿eres confundido tú? Pues espero que no, pero muchos sí. Tenemos gente, séptimo día adventistas, que dicen, no, debemos guardar la ley para ser salvos. Mentira, ya estaba en Actos 15 diciendo todos los apóstoles, no, es por fe, no es por la ley. Los católicos dicen, pues no, nosotros damos al Espíritu Santo por poner manos y bautizar y tienen sus doctrinas falsas son. Los pentecostales, los carismáticos dicen, no, tú tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Mentira, eso no es que enseña la palabra de Dios. Otros enseñan, poner las manos para... No, porque me mientas. Yo no voy a seguir a tú y tus malas doctrinas. Yo estudio la palabra de Dios y yo veo que los judíos recibieron por otra forma. Pero veo que, gentiles recibieron por fe. Y esta es la enseñanza de hoy bajo Pablo. Es que el momento que confío, estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué haces esto? Me haces muy enojado. Porque por 4 años anduve en los Pentecostés, en la Asamblea de Dios. Y me mintieron. Me dijeron, tú tienes que confiar que existe Jesús y que Él murió en la cruz y todo. Pero si confías en esto, todavía no tienes el Espíritu Santo. Es la mentira, es la doctrina que me enseñaron. Y me enseñaron ellos, si tú quieres el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lenguas. Entonces yo, ¿recibí el Espíritu Santo? No. Me enseñaron mal gente que ni entendieron la palabra de Dios. Pero ahora entiendo. He estudiado. Trazo bien. ¿Y sabes qué? Yo sé que según Pablo, porque aquí estamos bajo el ministerio de él, porque Actos era un libro de transición de judíos a gentiles, yo entiendo que ahora tengo el Espíritu Santo. Fui sellado con el Espíritu Santo yo el 29 de julio de 1992, cuando mi padre me explicó el Evangelio. Y yo escuché y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ahora estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Eres salvo? ¿Eres confundido? Pues espero que no. Pienso que esta enseñanza era muy clara y plenamente enseñé que habían 7 diferentes maneras que alguien recibió el Espíritu Santo. Pero hoy en día solamente en una manera recibimos. Por lo que Pablo explicó en Efesios 1:13. Creer el Evangelio, recibir el Espíritu Santo.
has recibido tú? ¿Perteneces tú a una religión falsa que enseña mala doctrina? Pues búsquele otra. Hay que salir de una iglesia que enseña mala y buscar a la única, buscar a esto que enseña la verdad. Solamente hoy recibí un Espíritu Santo por fe en el Evangelio, no por otra manera. Pues ahí está, muchos me piden a mover para que ellos puedan ver lo que he escrito. Espero que fue una bendición a usted y nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga y gracias por ver este video.